facilitación de comercio se traduce en grandes ventajas económicas no solamente para Costa Rica, sino el resto del mundo, y que las mejoras en infraestructuras que intervienen en el desarrollo económico de un país es fundamental para el desarrollo, especialmente para una economía tan pequeña como nosotros en Costa Rica. La competitividad también es determinante para el desarrollo de nosotros, y convertirnos en un punto estratégico para los negocios internacionales es una forma para mantenernos dentro del panorama mundial del comercio de bienes. Y la construcción de un puerto de esas condiciones de primer mundo es una respuesta a las necesidades que tenemos actualmente del desarrollo económico de Costa Rica. El señor Kenneth cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de café y banano, así como empresas de logística en Centroamérica. Se desempeñó por más de 6 años como director general en Volcafé de Costa Rica, la tercera empresa comercializadora de café más grande del mundo. Además tiene experiencia en el mercado logístico, asumiendo el puesto de director corporativo del Grupo Mudanzas Mundiales. Su última experiencia fue como gerente general del Grupo Motores Británicos de Costa Rica. Su formación académica comprende una licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas, así como una maestría de negocios en INCAE, con énfasis en banca y finanzas. Actualmente ocupa el puesto de presidente de Cámara de Comercio Británica de Costa Rica. Sin más, invito a pasar al frente al señor Huo para que inicie su presentación. Muchas gracias y démosles un fuerte aplauso. Gracias, primero que nada, pues muy agradecido con la oportunidad de venir aquí a compartir con ustedes estos datos. Vamos a ir haciendo una presentación donde vamos a ir hablando un poquito de cómo va a impactar la terminal, tanto a nivel país como a nivel regional. Entonces, pues tengo entendido que al final vamos a tener tiempo para preguntas. Cualquier cosa que no tengamos o que no aparezca en la presentación, yo creo que la pueden anotar y con muchísimo gusto trataremos de aclarar esas dudas posteriores. Vamos a ver. Los temas que vamos a estar hablando un poquito es de la magnitud o el impacto que tiene la obra de la terminal, un poquito cómo va a afectar el potencial del país. Habló doña Susana de la importancia de la competitividad país para el desarrollo económico, y esto es tal vez uno de los puntos claros que vamos a tratar de tocar. Y por último, hablar un poquito de lo que sería el impacto a nivel regional. ¿Qué va a pasar en Limón con un cambio? Y esto pues vamos a verlo un poquito en detalle, oportunidades que se abren, oportunidades que también establecen una serie de prioridades que se deben implementar para aprovechar esas oportunidades. Las personas que hicieron el estudio de impacto socioeconómico, muy importante primero reconocerles, es una firma holandesa que se llama QBIS Consulting. Ellos son especialistas en analizar el impacto socioeconómico de proyectos grandes de infraestructura. Es muy importante evaluar que una terminal como la nuestra tiene un impacto mayor a nivel país que esta mismo tamaño de terminal en un país más grande. Esta terminal en Estados Unidos, por ejemplo, sería un puerto más. En Costa Rica es el puerto de mayor importancia para todas las exportaciones del país. Entonces ellos hacen un estudio y al mismo tiempo pues nosotros solicitamos a un grupo local, a un grupo más cercano, que es la Academia de Centroamérica, que está integrada por personas con amplios conocimientos de lo que es política pública en el país, que tomaran ese estudio de impacto país y lo tradujeran y lo tropicalizaran, por decir una palabra, a ver su impacto a nivel regional. Entonces necesitaba tener conocimiento un poquito de los índices de desarrollo de la provincia y cómo esta inversión va a ir avanzando y cómo va a tener el impacto en el desarrollo económico de la zona atlántica. Entonces, primero que nada, la evaluación. A mí me gusta presentarla así porque es la forma más sencilla de explicar cómo se hizo la evaluación del impacto que tiene la terminal. Entonces empezamos por determinar qué es o qué pasa con la capacidad actual de puerto, qué es eso o qué representa eso a nivel de la red logística mundial y cómo esa red logística mundial se correlaciona con la facilitación de comercio y la reducción del costo de hacer comercio. Y a través de eso, qué impacto positivo tiene en el crecimiento económico y en la generación de plazas de trabajo. Entonces, primero que nada, pues la productividad de nuestro puerto, que es el que
maneja actualmente el 80% de las exportaciones de este país, es una productividad de juguete. O sea, hay que ser muy sinceros. No tenemos una productividad alta, estamos en una condición de segundo nivel. Los barcos que nosotros podemos atender en este momento no son los barcos que circulan por las grandes rutas comerciales, sino que nosotros tenemos que cargar a un barco pequeño y este barco pequeño va a un hub de transbordo para que ahí se conecte con las grandes rutas comerciales. Entonces eso nos impacta en muchas formas. Nos impacta en que tenemos costos de doble manejo. Al mismo tiempo, los barcos que estamos atendiendo, aún siendo pequeños, lo hacemos de una manera ineficiente, con un nivel muy bajo de movimientos por hora. Eso quiere decir cuántas veces podemos mover un contenedor del barco al muelle o del muelle al barco. Entonces, cuando vemos los números donde estamos y a dónde va a estar el movimiento o el nivel de eficiencia, vamos a tener un puerto que va a pasar de poder atender estos barcos pequeños a atender a aquellos barcos que están conectados a la red logística, las rutas de grandes comerciales, en un primer movimiento. Ya no vamos a necesitar el transbordo. Entonces eso ya ahí nos abre un mercado. La terminal va a tener un calado de 14,5 metros y además de eso va a contar con las grúas más eficientes de última tecnología en este momento. Entonces con eso nos abrimos a poder atender barcos más grandes y esos mismos barcos más grandes los vamos a atender en mucho menos tiempo. Entonces, una forma de verlo comparablemente es, vamos a poder atender barcos 4 veces más grandes del barco que actualmente atraca en el puerto y al mismo tiempo lo vamos a hacer en una fracción del tiempo en que se atienden actualmente. Actualmente el tiempo promedio entre el tiempo de espera y el tiempo de atención de los barcos ronda alrededor de 4 días y nosotros vamos a poder hacer la recepción de ese barco, el atraque y la carga y descarga en cuestión de 8 a 10 horas. Ese es el cambio que se da y ahí lo vemos como, primero, en una primera instancia, pasaríamos a 61 movimientos por hora, posteriormente a 71 y conforme vamos llegando o atravesando la curva de aprendizaje, podemos ya llegar a los niveles de 82, donde estaríamos a un nivel de poder decir, estamos ante una de las terminales más eficientes del mundo. ¿Qué pasa cuando la terminal se vuelve la más eficiente del mundo? Que inmediatamente se abren los ojos de las líneas navieras. Y aquí es importante, las líneas navieras son las que establecen las rutas comerciales. Las establecen con base a cómo pueden tener la mejor rotación de sus activos, de sus barcos. Y esto entonces, cuando usted se hace visible, ellos entonces lo ven a uno como una parada primordial, una parada que se debe de hacer. Y con eso nos conectan a nuevos mercados. Por ejemplo, nosotros actualmente, la mercadería, todo lo que nos gusta a nosotros, teléfonos, pantallas, computadoras, básicamente vienen de Asia, cruzan el canal de Panamá, se descargan en la zona libre de Colón y de ahí son redistribuidas hacia el norte. Entonces nosotros vemos ese producto llegar aquí a través de transporte terrestre. Mientras que ahora, con una nueva terminal, ese mismo barco que viene de Asia va a poder atravesar el canal de Panamá, subir 12 horas nada más navegando, acoplarse al muelle de nosotros y nosotros descargar esa mercadería. Entonces se cambia el paradigma y esto abre oportunidades. Ahora, no es automático. Lo que se abre es el potencial y la posibilidad de hacerlo y ahí es donde vienen todas aquellas otras prioridades que deben de ser ejecutadas. ¿Qué pasa si tenemos esa posibilidad? Una propuesta, por ejemplo, para distribución de mercadería para Costa Rica hasta Guatemala, en donde yo les digo, vea, esa mercadería que viene de Asia va a poder ser descargada en Limón, en una zona libre, y le va a permitir a usted ahorrarse cerca de 1.400 kilómetros, son 700 kilómetros de la frontera de nosotros a la zona libre, y de regreso 1.400, entonces es una propuesta muy favorable para distribución. Ahora, tenemos que tener las condiciones para hacerlo. Pero es importante que esto se abre y se cae ese paradigma de usar esa logística de 2 niveles cuando ya tenemos la posibilidad de a través de un muelle más eficiente de poder atender esos barcos de primer orden. Ejemplo, el barco que es considerado el caballo de batalla para la logística mundial es el barco que está entre 8.000 y 10.000 teos, más o menos 5.000 contenedores. Estos son los que ahora con la ampliación del canal van a poder pasar el canal.
y es el mismo barco que vamos a poder atender nosotros en la nueva terminal. Eso va a facilitar el negocio, va a reducir sus costos. Esto, por tanto, aquí tenemos una foto del antes y después. Yo creo que es la forma más sencilla. Con la que tenemos actualmente, en una foto de antes estaríamos por debajo de competidores comerciales del país. Entonces nosotros estamos allá apenas superando a Honduras y Nicaragua por la infraestructura de puerto, por la conectividad a las líneas navieras, y entonces vemos países como Colombia, Ecuador, Guatemala, que tienen productos similares, piña, banano, tienen mejores condiciones logísticas y están por encima del nivel de competitividad nuestro. Esto es una foto, y entonces también hay que ver lo que es un poquito limitado. Es una foto al día de hoy contemplando las capacidades. Todos los países están analizando cómo cambian y cómo mejoran su logística. Si Costa Rica no hiciera nada, el panorama hacia futuro sería quedarnos cada vez más atrás e ir perdiendo la competitividad e ir perdiendo nuestros mercados. Mientras tanto, en la foto de después, que es estimado utilizando obviamente los datos a hoy, porque no podemos estimar los demás países, entonces vemos que Costa Rica, al momento de abrir su terminal, va a estar en este índice catalogado por encima, incluyendo países como Panamá, Brasil, Colombia. Entonces estaríamos avanzando un gran trecho en este índice y permitiéndonos a nosotros entonces insertarnos con esos nuevos ojos en logística y con esas nuevas oportunidades para desarrollar negocios. Se estima que cuando se cambia o se sube un 1% en este índice, lo veíamos en esta transparencia, donde esto es un índice en base 100. Entonces actualmente Costa Rica está en 13, en realidad yo creo que eso no hay que explicarlo mucho, estamos muy abajo, y al pasar a un índice de base 60, pues estamos por encima del promedio de los países. Cada 1% que se sube o se mejora en índice tiene un impacto en el crecimiento o en el aumento de comercio o de transacciones de comercio. Y esto entonces, con un valor conservador, y en esto aquí tal vez me disculpo por no haber traído el modelo complejo, pero esto es la conclusión del estudio, donde se llega y se dice, vea, en una estimación conservadora, este cambio del índice nos va a permitir crecer en un 23% en el valor de comercio. Y esto, pues, tiene una correlación directa con cuánto PIB o cuánto Producto Interno Bruto vamos a poder generar y cuántas plazas se dependen o cuántas plazas se definen a través de ese crecimiento del PIB. Ahí estamos hablando de que en los próximos 10 años este proyecto en sí va a poder producir, o tiene el potencial de producir, 2.900 millones en Producto Interno Bruto adicional, es el equivalente a un 0,5% anual de crecimiento. Esto para un proyecto de infraestructura es un número gigantesco y al mismo tiempo tiene el potencial de generar 147,000 plazas de ese crecimiento. Entonces ahí vemos ya que esta inversión que se realiza tiene un impacto positivo a nivel económico, a nivel país. Nosotros construimos la terminal más eficiente de Latinoamérica, que va a ser un símbolo de seguridad, progreso y armonía con el medio ambiente. ¿Por qué podemos decirlo con esa seguridad? Es un diseño totalmente hecho a la medida, está hecho en una isla artificial, es único en Latinoamérica, y esto tal vez uno dice, bueno, una isla artificial, no es muy importante. Claro que lo es, porque todas las medidas de esa terminal están diseñadas para que sean lo más eficiente. Uno necesita no solamente la plataforma de atraque, sino que necesita la parte de atrás, el almacenamiento, cómo voy a ir acomodando. Esto, imagínense ustedes, es como pensar en un pit de Fórmula 1. Usted quiere tener todo preparado antes de que llegue el barco para asegurarse que los movimientos y la eficiencia para descargue sean lo más rápidos y al mismo tiempo que se carguen esos contenedores de la manera más rápida. ¿Qué tengo que saber yo con eso? ¿A dónde va cada contenedor? ¿Dónde está ubicado dentro del patio de almacenamiento para que sean los menores movimientos, las menores distancias y sea lo más eficiente? Esto entonces nos permite a nosotros decir, hacemos un diseño completamente de cero, no tenemos ninguna restricción geográfica,
Con esto también podemos garantizar que los métodos que utilizamos para construir esta terminal sean los más amigables con el medio ambiente. Al mismo tiempo podemos estimar cuál va a ser el impacto de esta terminal a futuro y garantizar con ello, calcular la huella de carbono y buscar las medidas de mitigación y compensación necesarias para que esta terminal, el día que empiece a operar, lo haga con el sello de carbono neutro. Y por último, pues obviamente una isla tiene solo una vía de acceso y esa vía de acceso garantiza tener el control de todo lo que entra y todo lo que sale. Y con esto entonces estamos hablando de medidas incrementales de seguridad a todo nivel. Teniendo escáneres a la entrada podemos evaluar y analizar todo lo que sale para evitar contaminación de sustancias ilícitas y al mismo tiempo también podemos revisar lo que se descarga, verificarlo contra los documentos de embarque y garantizar que las declaraciones sobre esas mercaderías que se trasiegan sean lo más veraces posibles. Entonces ahí tenemos por qué lo decimos con tanta fuerza, con tanta vehemencia y lo que vemos nosotros en la construcción. Por otro lado, pues tenemos que dentro de lo que es el contrato de concesión, y esto es importante saberlo porque esto va a generar un efecto multiplicador, dentro del contrato de concesión se exige a la terminal o al operador de la terminal que le dé a Habdeba fondos para el desarrollo, y estos corresponden a un 7,5% de los ingresos brutos, que el cálculo a hoy, con los volúmenes a hoy, es decir, la contribución mínima donde comienza para ese desarrollo significa que Habdeba a recibir 12,5 millones de dólares por año, 7.500, 7.800 millones de colones por año para inversión y desarrollo de proyectos que van a impactar la zona atlántica. Entonces, eso es el mínimo. Con las proyecciones de crecimiento de demanda, siendo la terminal más eficiente y que por ende va a traer movimiento de carga, entonces podemos decir que en los próximos 30 años la terminal va a aportarle al desarrollo de la zona fondos de hasta 1.000 millones de dólares para invertir en estos proyectos. Estos son proyectos que tienen que ser desarrollados por Habdeba o por las instituciones de gobierno, pero tienen de ser proyectos que impacten, deben ser proyectos que desarrollen, no se puede utilizar para gastos comunes. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por último, pues va a ser un generador de empleo a nivel regional. La terminal en sí genera empleo, la terminal también necesita servicios, eso va a desarrollar alrededor y vamos a ver cómo también estos fondos van a ir impactando y van a ir generando otras industrias o atraen otras industrias a la zona que permiten desarrollo de más empleo y más crecimiento económico. Y muy importante, mientras todas las demás áreas, todas las demás regiones del país están empezando a llegar a sus picos y están empezando a sentir problemas en su crecimiento, Limón, por el contrario, tiene todo el potencial hacia la alza. Y es ahí donde creemos que Limón, o la zona atlántica, se va a convertir en el motor del crecimiento económico nacional. Un poquito la inversión, y es para separar un poco el impacto que tiene la terminal. La terminal tiene dos impactos. Uno es el impacto inicial, que es la construcción. Tocarla rápidamente, es una inversión de 1.000 millones. Esa inversión en este momento, la gran mayoría de ese valor agregado queda en el país. Entonces, en este momento, una economía como lo es la del distrito o la de la comunidad central de Limón, se le inyectan cerca de 2 a 3 millones de dólares por mes. Esto va en las compras de materiales, las compras de mano de obra, las compras de diferentes servicios, gasolina, comida. Eso es una inyección enorme a una economía que entonces empieza a moverse y a dinamizarse. Y efectivamente, pues también de alguna manera se sobrecalienta. Si ustedes, por ejemplo, en este momento quisieran ir a alquilar una casa en Limón, van a encontrar que el costo de esos alquileres está inclusive por encima de los alquileres en San José. Entonces, ¿por qué? No hay oferta. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay oferta o cuando es una oferta limitada? Ustedes mismos lo saben, que va a empezar a generar esa demanda para que se generen proyectos inmobiliarios. Y ahí es donde nosotros vemos que también hay una gran oportunidad de crecimiento en Limón. Si vemos cómo creció
el desarrollo y la construcción en el resto del país, sabemos que en la zona atlántica eso no fue así. Eran como dos países diferentes. Sin embargo, ahora al generarse esta demanda, esa misma pues va a buscar el crecimiento de construcción, va a ser en la zona, abriendo oportunidades pues también para los limoneses. Solo como inversión, pues la planta hidroeléctrica de Revazón, eso es nada más para una comparación rápida. En cuánto son estos 1.000 millones, yo creo que no hace falta exagerarlos, muchos de ellos, son 1.000 millones de dólares, $1 billón en una inversión directa en infraestructura, lo que no hemos hecho en los últimos, 90 años. Mientras que ahora pues, se hace pues 100% provenientes de APM Terminals, quien financia pues, toda la operación, y obviamente con los 30 años pues, va a buscar el repago de la inversión. Intel en su momento, que tuvo un impacto muy importante en lo que eran las exportaciones, los valores de exportaciones de nosotros, solamente invirtió pues 115 millones. En ese momento era un monto exagerado, todo el mundo decía wow, pero ahora yo creo que ya vamos viendo que hay inversiones mayores que tienen esos impactos importantes en el país. Un poquito cómo se reparte, y por eso pues obviamente 210 millones de Producto Interno Bruto solo para la provincia de Limón en crecimiento. Creo que esos son valores importantes para todos aquellos que en algún momento dicen, a mí me gustaría ir a Limón, y ahí hay crecimiento. Tenemos. Okay. Ahora vamos a ir a hablar un poquito de lo que es el impacto en Limón. Ahora, sí quiero antes de eso, no sé qué tanto interés le han puesto a cuál es la situación real de Limón y por qué yo puedo afirmar que ahí es donde tenemos el mayor potencial de crecimiento, pero sí hablar un poquito de cuáles son la línea base, a dónde estamos comenzando. Y muy importante, pues entonces ver que de los cantones de Limón están en los últimos 24 lugares, todos. En realidad estamos con el menor desarrollo económico, el menor desarrollo social. Salen en los rankings, aparecen en los últimos lugares. Es más, el cantón con el peor desarrollo está en Limón. ¿A qué se debe esto? Pues obviamente a falta de desarrollo de gobiernos locales, de implementación de políticas, a lo que han llamado el abandono. Entonces mucha gente dice, bueno, ha estado abandonado, ¿por qué no crecen? Y esto es, digamos, el impacto que se tiene en este momento, y eso va a ser muy importante también cuando estemos hablando de prioridades de crecimiento, prioridades de desarrollo. Ejemplo, y tal vez como una pregunta de política, es si yo generara un parque industrial que está orientado a productos de alta tecnología en Limón, probablemente no sería muy exitoso. Tengo que acomodar un poco a la realidad regional, y en este caso es donde la terminal pues tiene un impacto muy positivo. El nivel de recursos que necesita, que es básico, se puede garantizar que se entrena y se desarrolla en la zona, y nosotros por eso tenemos un lema que dice el Caribe puede. Sabemos que todos los recursos que nosotros necesitamos están potencialmente en Limón. Estos recursos no necesariamente están listos desde ya, y por eso nosotros nos vemos forzados a hacer acuerdos con instituciones como el INA para modificar los planes de educación, y que estos planes de educación se amolden a las necesidades de la terminal una vez que operen. Y en este momento pues ya están abriendo estos cursos, y esos cursos van a ir generando este recurso bien preparado para que precisamente contribuyan a esa eficiencia de la terminal. Por otro lado, pues aquí una lista rápida, y como les decía yo, ahí más bajito, del más último, están los cantones de Limón. La terminal pues va a traerle ingresos a Habdeba. Estos, pues ya hablábamos de los 1.000 millones. Aquí es como se van acumulando estos ingresos, cómo va la tasa de crecimiento de acuerdo a los volúmenes incrementales, y ahí se ve cómo se llegan a estos 1.000 millones de dólares. Ahora, importante, Habdeba recibe esos fondos. Lo que es APM, la compañía, le entrega estos fondos a Habdeba, y es Habdeba quien se encarga de la implementación y la ejecución de estos dineros. Entonces Habdeba se va a convertir en la organización de desarrollo, y aquí es importante tal vez comentarle un poquito en términos de qué ha pasado con otras iniciativas dentro de Limón
cuando han tenido la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, la iniciativa de Limón Ciudad Puerto. Entonces requiere no solamente de tener fondos, también requiere tener la capacidad de ejecución y requiere que se determinen aquellas prioridades que mayor impacto van a tener en la provincia y que se pongan todos de acuerdo para que así suceda y se ejecute en el menor tiempo posible. Con los fondos, para darnos una idea de la magnitud, los fondos que van a estar disponibles, el canon que va a otorgar la terminal o que va a generar la terminal para el desarrollo, con solo 4 años se puede construir un hospital nuevo en Limón igual al que tienen Heredia o Alajuela. Entonces, uno de los lugares que más desarrollo necesita y que necesita ese acceso a los servicios médicos, tiene a través de esto la posibilidad de generar esa magna obra. Para que vean que no es poca la plata, aunque ya se habla de que ha sido financiada la expansión de la Ruta 32, en cuestión de 10 a 12 años se podría pagar la Ruta 32 completa sin pedirle prestado a nadie. Entonces esa es la magnitud de dinero que hay y obviamente entre el mejor uso que se le dé, no solamente entonces se tiene la oportunidad de que la terminal genere desarrollo, genere empleo, genere un crecimiento, genere un lugar más atractivo para inversiones, sino que también estos otros proyectos que se van a ser desarrollados y que van a ser construidos y ejecutados en la zona de Limón, también tengan un impacto positivo de crecimiento, de generación de empleo y generación de crecimiento económico. Aquí están lo que en su momento Habdeba dijo, esta es la carta al niño, esta es todos los proyectos de desarrollo social, y los suman ahí, y cuando lo vemos decimos, señores, ahora, y es algo muy particular, diferente a todas las zonas y regiones del país, la excusa de que no hay plata ya no existe. Si ustedes suman todos esos proyectos, perfectamente los pueden cancelar con el producto del canon que va a tener ingresando Habdeba. Entonces ya los fondos no son problema. El problema está en generar esos proyectos y asegurar su ejecución. Obviamente hablamos de esto, en realidad podemos ejecutar todos los proyectos, podemos duplicar la tasa de crecimiento de Limón, y esta, al tener la tasa de crecimiento mayor del país, obviamente va a ser el motor de crecimiento del país. Creemos, y esto también es un resultado claro, digamos, de industrias que en otros países donde hemos llegado a hacer una inversión del tipo de la inversión de la terminal de contenedores de Moín, tenemos y sabemos que hay una industria que se desarrolla paralela, y esta es la industria del turismo. Muchas razones. Una, gente va a decir, bueno, ¿por qué están metiendo $1 billón en el Atlántico? A mí me gustaría ir a ver qué hago ahí, tal vez para montar un negocio, ahí hay posibilidades de negocios. Otras personas van a decir, me gustaría ir solo, vamos a tener grúas más altas que el Banco Nacional, grúas nunca vistas en Costa Rica, entonces alguna persona dice, bueno, ¿y por qué no voy a ir a verlas? Voy a ir a conocerlas. Y si llega en ese momento a la playa de Moín, ve las grúas y alguien le ofrece la posibilidad de quedarse en un lugar y ser bien atendido y que le sirvan comida étnica, autóctona de la región, entonces va a decir, bueno, la verdad que este no es un lugar tan feo para visitar. Y con eso entonces empiezan a abrir puertas para una industria clara que es el turismo. Y además, muy importante, la terminal es producto de un plan maestro. En este plan maestro se dijo, vea, en Limón la forma más eficiente de atender todos los requerimientos es tener 4 terminales especializadas. Una terminal especializada en hidrocarburos, que es donde descargan todos los combustibles para recope. Una terminal especializada para contenedores, que se está construyendo en este momento. Al mismo tiempo dicen, vea, una terminal especializada para la atención de cruceros, con toda la infraestructura necesaria para que se convierta en un portal de entrada a esta industria. Si ustedes toman Costa Rica, la parten a la mitad, de norte a sur, y ven cuánta infraestructura turística se ha desarrollado en el Pacífico, comparado con cuánta infraestructura turística se ha desarrollado en el Atlántico, yo creo que estamos claros a dónde está el mayor potencial de crecimiento. Tiene zonas privilegiadas en belleza
ambiental, belleza escénica, que serían muy atractivas, pero que han sido poco desarrolladas. Esto sería un portal de entrada, es una puerta de entrada para que haya una necesidad, un empuje a una industria turística generando esta terminal. Y muy importante, solo con 2 años del canon serían necesarios para construir esta terminal. Entonces tenemos los fondos, tenemos la estrategia y tenemos un potencial de generar empleo que es el empleo primario que se requiere para la zona. ¿Qué tipos de empleos genera la industria del turismo? Empleos básicos, empleos que son disponibles precisamente para el recurso humano que tenemos en este momento en la zona. Entonces esas son una de las prioridades a las que deberíamos de estarle apuntando, porque tenemos estadísticas claras que los cruceristas, por llamarlos de alguna manera, que llegan a Limón actualmente, gastan menos de la mitad de lo que gastan en promedio en las otras paradas de la rotación. Eso quiere decir que aquí en realidad se quedan en el barco, no se bajan, no gastan, no ven nada. Y eso es muy sencillo, no es cómodo, no es bonito llegar a Limón en esas condiciones donde yo veo que hay solo una plataforma de concreto. Si tuviéramos una terminal para cruceros, como debe ser, con todas las autoridades para facilitar el poderse bajar de los barcos, y al mismo tiempo, imagínense ustedes, tener un frente comercial, hotel, centro comercial o zona libre de impuestos, que haga atractivo de que los turistas se bajen, entonces vamos a tener ahí donde empieza a dársele un empuje grande al desarrollo de la industria en la zona atlántica y obviamente generando ganancias y crecimiento. ¿Okay? Una de las cosas importantes que a veces se deja por fuera de una de estas inversiones es su impacto sobre lo que es el ambiente, pero ya a nivel de cómo va a manejar los gases de efecto invernadero. En este momento, si usted tiene barcos, y esto es una regla general, barco más pequeño, barco más antiguo, tiene un nivel de contaminación mayor. O sea, los motores son más ineficientes. Yo a veces lo digo de una forma de comparación. Esto es un Chevy de esos pesados con carrocería metálica del 57, comparado tal vez con algunos de los vehículos electrónicos o vehículos más modernos actualmente. Esos motores viejos, ese tipo de tener un barco esperando 4 días para que sea cargado y descargado, entonces usted tiene la constante emisión de gases de efecto invernadero. En el momento que usted pasa una terminal mucho más eficiente y puede atender barcos más grandes, entonces ya de por sí estoy bajando las emisiones necesarias para tocar el puerto de Limón. O sea, la forma o cuánto gasto de contaminación debe de haber para mover mercadería del país se ve reducida. Y al mismo tiempo, pues entonces vamos a ir viendo este impacto en el país. Al mismo tiempo, pues como les dije antes, buscamos esa certificación carbono neutro, donde lo que vamos a ir buscando es desde ya determinar cuál es la huella de carbono. Esto se hace a través de un convenio con la Universidad de la EARTH y al mismo tiempo entonces, una vez que tenemos esa huella, poder determinar cuáles son las mejores medidas de mitigación y compensación para que lleguemos a un balance cero. Prioridades que tal vez son el efecto final o la conclusión final de este estudio es, pues obviamente, Limón necesita promover el turismo como otro elemento, otra industria generadora de empleo y obviamente pues también para generar el empleo que se requiere en la zona de Limón. Necesitamos mejorar la infraestructura vial, el que mejoremos la terminal, creo que es un gran paso. Es como ir a contratar a un equipo de fútbol aquí, para que a todos los que les gusta el fútbol, es como ir a contratar a Messi. Ustedes ahora sí tienen la mejor terminal de Latinoamérica, pero si no tienen las otras piezas de logística, dígase las rutas de acceso, la ruta 32, la ruta 36 que va hacia el sur, hacia la frontera con Panamá, la ruta 4 que va a conectar Río Frío con la frontera de Nicaragua, entonces digamos que nos quedamos a medio palo.
Ese es un desarrollo que se debe hacer y es un desarrollo que va a generar también, facilitar el movimiento carga y al mismo tiempo facilita el movimiento de turistas. Aquellos que hayan ido a Limón recientemente saben que pueden durar de 4 a 5 horas. Si esa carretera estuviera ya terminada, si se tuviera la ruta 32 con su expansión, ese tiempo de tránsito se reduce sin andar corriendo a niveles de 2 horas, 2 horas y media. Entonces hace más factible poder ir a ver las grúas y a conocerlas. Definitivamente, en este momento hay una gran incertidumbre en el sentido de cómo hago para invertir en Limón. Y esto es sencillo, es una de las municipalidades que se ha quedado atrás con su plan regulador y entonces es necesario fortalecerle esa gestión municipal. Si no hay un plan regulador claro, imagínense ustedes queriendo invertir en la zona de Limón, queriendo ir a hacer una inversión para construir un hotel o para construir un desarrollo inmobiliario, que no tengan la seguridad de que ese desarrollo vaya a ser correcto y que va a ser desarrollado a la par de ustedes. Entonces lo primero es esto. Y es algo que es urgente y que desgraciadamente pues, nos agarró en este momento a la mitad del río en el sentido de que se debe acelerar. Entonces es una prioridad que se debe dar y entre ellos vamos a darnos cuenta que la zona de Limón, aunque es una de las zonas que más disponibilidad de agua tiene, no tiene la posibilidad de distribuirla. O sea, su acueducto es deficiente. Entonces dentro de ese plan regulador tiene que también incluirse los planes de desarrollo para ese acueducto y así entonces tener los elementos necesarios para que se pueda invertir de una manera atractiva y de una manera segura en la zona de Limón y generar otros proyectos de desarrollo. Muy importante es la capacitación del personal, la capacitación de la gente, de los habitantes de Limón, para que puedan aprovechar estas oportunidades. Sería ilógico uno decir, vea, vamos a generar toda una industria de logística moderna en Limón y vamos a importar a todos los recursos de afuera y entonces, ¿qué pasa con esas personas que viven en la zona? Entonces es importante que rápidamente, a través de los diferentes programas, se den esta capacitación. En el caso nuestro, nosotros ya trabajamos pues, con el INA en estos programas de los entrenamientos más básicos y también hemos estado en conversaciones con el TEC, con la Universidad de Costa Rica y con la Universidad Nacional para que se desarrollen carreras específicas que son necesarias dentro de esta industria y que sean impartidas en la zona. Entonces, con esto lo que queremos es que la gente que quiera dedicarse a este negocio, a esta industria, tengan que por ende pues, ser residentes de la zona de Limón y contribuyan con su crecimiento. Muy importante para todos, cuando uno habla con Limón y uno ve el periódico, hay mucha gente que dice, bueno, es que es un lugar muy peligroso. Entonces, una de las prioridades sería cómo atender la seguridad ciudadana. Una de esas cosas va a ser automática. En el momento que usted tiene una terminal que es segura, una terminal que evita y cierra las puertas para ciertos tránsitos ilícitos, entonces ese negocio empieza a hacerse cada vez más pequeño. Y lo que sucede en otras terminales es que esos a los que se dedican a ese negocio empiezan a migrar hacia otros lugares donde tienen esas oportunidades y no aquí. Entonces eso tiende a ser una mejora en la reducción de la violencia que hoy aqueja. Pero también pues debe haber mejoras en las atenciones de servicios. Si usted va a tener un Limón que crece, no puede quedarse con el mismo número de policías que usted tenía cuando el Limón era más pequeño. Tiene que crecer y al mismo tiempo también otros servicios como una policía turística o una policía municipal tienen que empezar a abrir sus puertas porque usted lo que quiere también es promover la seguridad para los turistas y que vean atractivo el poder transitar en paz por las calles de Limón. Esto es rápidamente, así en resumen, los impactos, los distintos impactos. La terminal, como lo podemos explicar, viene a ponernos en el mapa de las grandes redes logísticas, viene a conectarnos con el mundo. Sin embargo, está en todos nosotros, en el poder aprovechar esta infraestructura. Por sí sola nos abre la puerta, pero tenemos que hacer las otras tareas, conectar, desarrollar la red vial, trabajar, ver qué otras oportunidades se abren, turismo, qué otras oportunidades, por ejemplo, cambian los paradigmas,
una zona libre que nos convierta a nosotros en el centro de distribución en términos macros para todo Centroamérica, yo creo que solo nos beneficia. Ahora, ¿eso es automático? No es así. Tenemos que tener las políticas, hay que trabajar a nivel gobierno, a nivel municipalidad, a nivel empresa privada, para que esto se dé. Un centro de distribución o zona libre no es lo mismo que una zona franca. Es un centro dedicado al trasiego de mercaderías y debe de ser muy rápido y muy eficiente. Entonces, estos son tipo de proyectos que se nos abren, que antes no los considerábamos porque nuestra logística no lo permitía, pero que actualmente pues sí se abren y están disponibles para nosotros. Pues muchas gracias. Sin ninguna pena. Allá. Con respecto a al dinero que va a estar recibiendo Habdeba una vez que empiece a funcionar la terminal, ¿cómo van a hacer para asegurarse que Habdeba administre, digamos, la cantidad de dinero que es bastante, para lograr, digamos, los proyectos que se han propuesto para mejorar la infraestructura y la calidad de vida en Limón, en vez de solo darles el dinero y que hagan, digamos, lo que quieran con él? Si nosotros como empresa que vamos a estar laborando en Limón, obviamente tenemos ese interés de que se utilice el dinero de la mejor manera posible. Ahora, nosotros no controlamos Habdeba. Entonces, como ciudadanos, ¿qué es lo que promovemos? Promovemos la comunicación, promovemos dar toda esta información para que todas las personas la tengan presente y sepan que va a estar esos dineros disponibles y que entre todos veremos por ellos. Definitivamente es el gobierno quien va a definir quiénes son, digamos, los líderes de Habdeba, y en estos momentos son los que van a decidir cómo van a implementar. Ahora, cosas básicas, una de ellas fue que dentro del contrato de concesión sí se fue muy claro que esos dineros eran para el desarrollo, o sea que, y específicamente se contempló que no se utilizaran para el pago de salarios. Entonces, con esto lo que se buscaba es que cada inversión que se haga sea incremental y que tenga esa proyección de desarrollo. ¿Quién va a decidir cuáles proyectos y qué se hace primero? Pues obviamente va a ser la Junta Directiva de Habdeba, quien hasta el momento lo que ha manifestado es que va a buscar un esquema de fideicomiso a través del cual se depositan los fondos en el fideicomiso, y que el fideicomiso pues va a tener las reglas, digamos, claras de establecimiento de prioridades. Buenas, hasta el momento, con todos los avances de la terminal, ¿cuál ha sido la posición que tiene el Sindicato de Trabajadores de Habdeba? En realidad, la posición del sindicato yo creo que la han manifestado varias veces públicamente. Ellos quisieran que todo se quedara como estaba, o sea, que se mantuviera el status quo. Eso no es posible, digamos, a futuro. Estamos viendo una terminal que tiene que modernizarse, una terminal que tiene que buscar una inversión. El gobierno en su momento pues no tenía los fondos, no tiene la posibilidad de invertir, y lo busca hacer a través de la figura de concesión o de alianza público-privada, que es lo que tenemos nosotros, y entonces nos pide a nosotros como APM que pongamos el dinero y que hagamos la operación de la terminal. Entonces esto cambia todas las, digamos, los paradigmas y las condiciones, y obviamente para aquellos que han estado disfrutando de una posición privilegiada no les de su interés. ¿Qué va a pasar más adelante? Yo creo que vamos a encontrar la forma de trabajar juntos. Muchas gracias por la exposición, y les agradezco a Susana y que haya tomado esta iniciativa de invitarlos. Sin duda alguna es una inversión muy importante para el país, y esto es parte de las nuevas materias que deben estar promocionando en la escuela, las ventajas de la alianza público-privada. A mí me parece que una de las iniciativas, y es más que pregunta, es sugerencia, es
iniciar un proceso de acercamiento con la universidad en cuanto a las nuevas áreas que una inversión de estas pueda llevar consigo, nuevas áreas en nuevas especialidades del campo portuario. Yo creo que ustedes ya algo he oído que lo están haciendo con la sede de Limón, pero me parece que uno de los grandes agregados que tiene esta nueva inversión es abrir las posibilidades de nuevas áreas de profesionalización de la universidad en general, y al mismo tiempo establecer, tal vez ir viendo la posibilidad de establecer convenios de pasantías con los y las estudiantes, con el fin de ir conociendo, digamos, la nueva transferencia de tecnología que esto conlleva. Conozco muy bien cómo funciona esto en Holanda, en el campo aéreo, y la verdad es que es tremendamente, digamos, aleccionador lo que hacen. Entonces, me parece que tal vez ver las nuevas posibilidades de áreas de especialización y pasantía me parece que es una buena iniciativa, que yo supongo que lo han iniciado, pero lo reitero porque es una gran posibilidad que se nos ofrece a las universidades. Gracias. Sí, así es. APM de un inicio ha dicho, vea, queremos trabajar con todos aquellos que quieran hacer el proyecto más grande y que el crecimiento sea multiplicador. Obviamente en un inicio y tal vez con mayor prioridad empezábamos con el entrenamiento más básico, el entrenamiento de operario portuario, que sabemos es muy necesario para la operación de la terminal, pero que en este momento no lo tenemos disponible. Y aquí ya yo trataba de hacer un ejemplo la otra vez y le digo, mire, vea, en este momento con la infraestructura que hay, ustedes están viendo el mecánico tradicional que había antes, aquel que se enfrentaba o trataba de arreglar un vehículo con las diferentes llaves y básicamente casi que con un conocimiento de las partes más básicas. Sin embargo, ahora la operación portuaria se ha convertido más en lo que existe actualmente, en utilizar computadoras, en utilizar sensores, en el poder hacer escáneres de la operación, y esto pues requiere un entrenamiento, una preparación diferente. Entonces, en un primer, digamos, plano y primera prioridad, sabemos que eso hay que hacerlo, ya pues trabajamos con el INA, ahora venimos y decimos, ahora sí, necesitamos lo que llamaríamos los planificadores de patio, los que realmente estudian la eficiencia y ven los algoritmos de eficiencia de movimiento de los de patio, y ahí estamos hablando de ingeniería, digamos, industrial o ingeniería de logística mucho más avanzada. Entonces ahí también nosotros decimos, bueno, esas son las materias que quisiéramos que se fueran desarrollando paralelo, y pues obviamente tenemos que trabajar con los distintos. También dentro del mismo elemento, digamos, de la terminal está todo lo que es la porción marítimo, pero marítimo profesional. Yo creo que ahí vamos a tener que empezarnos a alejar de aquellos capitanes empíricos, llamémoslo así, y vamos a tener que ir a una preparación, y ahí es donde hemos pues tenido un entronque con la Escuela Naval de la Universidad de Costa Rica en Limón, donde empezamos. Ahora vamos a ir trabajando los diferentes aspectos. Es tal vez claro también para explicarlo, nosotros tenemos un proyecto que construir, tenemos unas cosas, entonces obviamente le ponemos una prioridad inmediata a ciertos recursos que requerimos, pero quisiéramos trabajar con las diferentes instituciones que se acerquen y que vean esta oportunidad de crecimiento, y con mucho gusto nosotros podemos ayudarlos a generar eso. Lo de las pasantías es algo que es normal en nuestra empresa. Obviamente, una vez que empezamos a operar, tenemos las pasantías. Igual también tenemos transferencia de conocimientos en el sentido de poder llevar instructores de aquí, de Costa Rica, a otros lugares, a otras terminales que ya están operando, para que tengan esa experiencia de primera mano y puedan transferirla a los estudiantes una vez aquí. Bueno, buenas tardes. La misma pregunta, bueno, lo que me surge, o la duda que me surge, es con respecto a qué pasaría con Habdeba, digamos, con el puerto de Moín, a partir del momento en que entra en funcionamiento APM Terminals. Porque, bueno, tengo entendido, digamos, me corrige si estoy mal, por favor, que, bueno, en el contrato se establece que solamente APM Terminals pueden llegar los barcos portacontenedores. Entonces, ¿qué podría hacer o qué papel pasaría a jugar Habdeba ya en el momento en que entre en funcionamiento? Ok, Habdeba, voy a irme a sus siglas, se llama Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica.
Entonces tiene dos, empecemos por ahí, tiene dos elementos. Uno es esa parte de administración de puertos y tiene la parte de desarrollo. Yo creo que la parte de desarrollo la hemos hablado bastante, vas a tener la responsabilidad de buscar estos proyectos, de ser el multiplicador para que se generen nuevos empleos en la zona de Limón. Entonces esa parte dejémosla ahí, eso ya la tocamos. Y ahora vamos a la administración portuaria. Hablaba yo de que había un plan maestro donde se tocan 4 terminales y solo expliqué 3. Hablé de que va a haber una especializada en contenedores, que lo que se busca con esa especialización en contenedores es precisamente tener los equipos especializados en eso, para que sea su operación más eficiente. Hay un famoso dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, lo que se busca en esta terminal es que aquellos barcos que se llaman fully cellular container, que son los barcos que no tienen equipos propios, sino que se especializan en la movilización de contenedores, sean atendidos en esta terminal. En la otra terminal vamos a tener cruceros, que hablamos. Esa es una de las responsabilidades de Habdera, de desarrollar ese proyecto. ¿Por qué? Porque ellos son los administradores portuarios, entonces tienen que brindar la infraestructura para la atención de cruceros y que eso se convierta en el portal de crecimiento de la industria turística. Obviamente existe la terminal de hidrocarburos, la cual es administrada por Recope, pero también Habdeba debería de estar verificando de que eso sea lo más eficiente y su capacidad sea adecuada para las cantidades de combustibles que nosotros necesitamos movilizar. Y por último, existe una terminal, como existe en todas las partes del mundo, que es la terminal que maneja lo que se llama carga general. Es todas aquellas cargas que se movilizan o que no se movilizan en contenedores. Y aquí podemos estar hablando de vehículos que no vienen en contenedores, camiones, tubos, mercaderías de diferentes tamaños, granel, por ejemplo, descarga de productos a granel, granos, y eso también es algo que se debe desarrollar para hacerlo lo más eficiente posible. Si nosotros nos ponemos en el mapa como un hub de distribución, usted tiene necesidad de todos los servicios. Y ahí es donde Habdeba adquiere esa nueva, digamos, definición o un nuevo enfoque para concentrarse en asegurar que se dé la especialización y al mismo tiempo que se dé el desarrollo de la provincia atlántica. Buenas, mi nombre es Jorge. Quería preguntarle sobre, bueno, se construye la obra, la terminal, si no me equivoco son 30 años de concesión. Durante esos 30 años se estipula un mantenimiento a la terminal. Sí, existe lo que llamamos un modelo de equilibrio. Se busca, y es una de las exigencias de la alianza público-privada o del contrato de concesión, que esta terminal dure, o sea, tenga una vida útil más allá de 60 años, o sea, el doble del tiempo de operación, digamos, de la concesión inicial. Entonces, eso, iniciando por ahí, obliga a que el diseño sea ajustado y se haga de una manera que pueda soportar lo que llaman en modelos estadísticos un evento mayor dentro de 60 años, que quiere decir que es un diseño pesado, es un diseño seguro. Por otro lado, también se dice, va usted a operar la terminal por 30 años. Entonces, durante esos 30 años usted tiene varias responsabilidades. Uno es mantener no solamente la terminal y los equipos y que todo esté en perfecto estado, sino que también tiene que encargarse del mantenimiento del canal de acceso y el canal de atraque, así como la dársena de giro. Entonces, esos aseguran que se esté dragando y que se mantenga el calado necesario para la operación. Todo esto son costos, se incluyen en un modelo de equilibrio financiero y se dice, señores, bueno, primero usted puso los 1.000 millones, entonces se los tengo que pagar. Obviamente, como usted los puso, le voy a reconocer un interés y al mismo tiempo le voy a dar un chance de que usted pueda operar con una ganancia razonable. Y eso se pone como una tarifa básica para la atención y movilización de contenedores. Demasiado claro. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Primero que todo, muchísimas gracias por la presentación, creo que quedó bastante clara. En primer lugar, el estudio que estabas comentando, ¿verdad? Mostraste una tabla con respecto a la comparación de qué tan eficiente este puerto sería con respecto a otros países. ¿Este estudio tomó en cuenta la ampliación del Canal de Panamá? Así es, o sea, el Canal de Panamá en sí no es una infraestructura portuaria. La conectividad de la línea naviera o de las líneas navieras para la movilización de carga se refiere a las terminales.
Entonces ahora lo que permite el Canal de Panamá es una mayor movilización de barcos más grandes y hace todavía más drástico la necesidad de ampliar. Por lo mismo, si antes en el Canal de Panamá el barco de mayor carga que pasaba eran 5.000 teos, o sea, 2.500 contenedores, si ese barco obligaba pues entonces a que de un lado descargaran, hicieran transbordo y pasaran al otro lado, y ahí se llevara cierta mercadería. Entonces eso cargaba la capacidad de esos muelles, los muelles de carga y descarga. Cuando se abre el canal y el canal deja pasar barcos de mayor capacidad, entonces ya esos barcos, esos contenedores no pasan, digamos, por vía terrestre, como un canal seco, sino que van a pasar en el barco. ¿Qué quiere decir eso? Que le aumenta la capacidad al Canal de Panamá. Entonces, dentro del estudio que hacemos nosotros, sí hay y sí se contempla la ampliación del canal, pero no se podía estimar cuánto se iba a liberar de capacidad en cada uno de los muelles. Y este índice de conectividad afecta varias cosas. Uno es poder mover la carga, o sea, tener la capacidad de atraque, que quiere decir, como en una terminal aérea, si yo tengo la manga para recibir un avión, es el primero. Si tengo aviones a todas horas, pues no tengo capacidad, empezando por ahí. Después, segundo, ¿qué tipo de barcos puede recibir? Si yo solo puedo recibir, otra vez usando el ejemplo de un aeropuerto, solo puedo recibir avionetas, entonces no tengo capacidad, aunque tenga capacidad de atraque, o sea, de que vengan más avionetas, pero no tengo capacidad para manejar los barcos grandes. Entonces ahí vamos cambiando. En esta evaluación se toma en cuenta, se estima, se dice, bueno, sí, van a pasar barcos más grandes, pero se piensa que la utilización de las terminales de Panamá sigue siendo una alta utilización al no tener más ventanas de atraque y en el caso nuestro sí tener esa capacidad y esa apertura. Perfecto. Otra pregunta. Hablaba sobre la generación de 147.000 empleos. ¿Esta generación va a ser una vez puesta en vigencia ya? Me estabas hablando que en enero del 2018 habría ya pleno empleo de esos 147.000, ¿o es una fase de X cantidad de años? Así es, va creciendo. O sea, uno abre la terminal y esto pues obviamente nos enciende la luz, todo el mundo nos vuelve a ver, pero tienen que darse las otras partes. Tiene que empezar a considerarse el crecimiento. Si no hay crecimiento en turismo, si no hay crecimiento en un corredor logístico, si no se dan las condiciones para una zona libre, si no empezamos a aprovechar el tener esa capacidad ampliada para poder convertirnos en ese portal o en esa puerta de entrada a la logística mundial, entonces vamos a ver que ese número va a ser reducido. Ahora, aquí lo que se dice es, mire, ¿qué limitaciones tengo? Porque muchas veces va a ser, bueno, ya tengo la capacidad, pero no tengo los fondos para invertir. En este caso, el modelo lo que le está diciendo, mire, sí tiene los fondos, lo que usted tiene que proveer es solo la capacidad de ejecución. Y aquí es básicamente nosotros. Está hablando recurso humano, ya no estamos hablando de plata. Estamos hablando que nos pongamos de acuerdo todos, que establezcamos las prioridades y ejecutemos. Dinero hay. Ok, y hablando del tema de recursos humanos, para el área de aduanas y comercio exterior, ¿qué oportunidades podrías ver esta construcción de APM Terminals para profesionales de esta área? Bueno, para comercio exterior yo creo que es muy obvio en el sentido de ver cómo se generan todas estas condiciones para el crecimiento. Aquí estamos ante una situación de competencia, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que tiene que hacer uno como estudiante de comercio exterior, bueno, ¿qué ventajas competitivas tengo yo? Y qué puedo o dónde puedo aprovechar más esta infraestructura nueva para generar crecimiento al país. Y eso entra de muchos campos. Por ejemplo, lo que les decía yo, este barco que llega ahora y toca nuestra terminal viniendo de China, de Asia, de Corea, que antes no lo hacía, también tiene que regresar ahí. ¿Y qué significa eso? Que se abren puertas para comercio propio, para productos nuestros que antes tal vez no encontrábamos la forma de venderlos o de llevarlos a ese mercado, como decir, bananos ticos en Shanghai, piñas ticas en Shanghai. Entonces se abren esas puertas. Y ahí es donde tal vez el comercio exterior tiene que ir pensando, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo hago para aprovecharlo? ¿Qué oportunidades se me abren? En el caso aduanero, yo creo que mayor comercio, hay mayor oportunidad para ver los diferentes productos. Obviamente, nosotros nunca hemos tenido una figura de zona libre en donde sea precisamente para trasiego de mercaderías. A veces nosotros decimos, bueno, zona libre la de Golfito, es que yo voy y compro productos ahí. Y bueno, no es exactamente eso.
es tener esa disponibilidad de poder descargar toda la mercadería que se va a redistribuir al resto de Centroamérica, poderla descargar en este puerto que va a tener la capacidad, y obviamente eso implica tener las líneas de distribución de limón hacia los otros países hasta Guatemala. Perfecto. Sigo con las preguntas, perdón. Claro. Muchas veces me han llegado de las sedes. También el tema sobre un plan de crecimiento para el futuro. ¿Tienen aún, además de ya que indicaste que tienes un plan de crecimiento a 60 años, tienen todavía un plan de contingencia fuera de este plazo? Bueno, veámoslo así, la inversión está estructurada a responder por el crecimiento de demanda. Entonces tenemos un proyecto que se construye el día de hoy, que también dentro de ese mismo proyecto está contemplado que si la demanda llega a crecer a más allá de los 2,5 millones de teos, tenemos que ejecutar una segunda fase o una fase adicional, y que posteriormente vamos a ir ofreciendo una tercera fase de crecimiento. Eso, digamos, ya está, eso es la inversión básica. Cuando nosotros nos dicen, mira, después de 30 años, ¿qué pasa? Probablemente nosotros vamos a estar en el interés de seguir aquí, y eso va a implicar analizar en ese momento dónde está el nivel de demanda, hasta dónde hemos llegado, y si las instalaciones tienen la capacidad necesaria para seguir siendo esa terminal la más eficiente de Latinoamérica. Eso puede requerir inversiones que tal vez en este momento pues no se están visualizando, porque tenemos que ver primero qué pasa con estos primer tracto de 30 años. Ok, perfecto. El tema también de escáneres, hablaste de los escáneres. ¿Esos escáneres van a tener la posibilidad, o ustedes tienen contemplado 100% escáneres, o sea, 100% inspección por escáner de cada uno de los contenedores que llegan, o no? Está contemplado, sin embargo, dentro de la oferta comercial, la oferta que se hace para responder el cartel de la concesión, se garantiza el 50%, o mejor dicho, el 100% de toda la mercadería saliente con rumbo a los Estados Unidos. Recientemente, lo que es el Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda nos ha solicitado que tomemos en cuenta el 100% escaneado de toda la mercadería entrante. Entonces, digamos que ya ahí tenemos casi todas las piezas, nos faltaría nada más el tránsito saliente con rumbo europeo. Y aquí vamos a ir viendo los diferentes acuerdos o diferentes beneficios. En el caso de Estados Unidos, se tiene la iniciativa del contenedor seguro, el CSI, el cual permite que si yo tengo una infraestructura que me permite hacer escáner de esa mercadería, determinar las 3 diferentes prioridades, digamos el fitosanitario, el radioactivo y materia extraña, y puedo compartir esas imágenes en tiempo real con Homeland Security, eso me daría un prechequeo de la mercadería, y en este caso me permite una aceleración, digamos, a la entrada, como un fast track. Eso es una gran ventaja para mercaderías, especialmente como las nuestras, que son productos frescos, porque entonces se ahorran el famoso día de cuarentena, y con eso pueden llegar a sitios más distantes dentro de la distribución continental. Por el otro lado, creo que ¿qué va a pasar, digamos, con Europa? Europa va, especialmente para los recientes, analizando los recientes ataques, me parece que va a enfocarse más a medidas de seguridad, y en este caso va a empezar a buscar tener esas alianzas que nos permitan a nosotros hacer el mismo sistema. En realidad ahora, con toda la tecnología que existe y toda la interconectividad tecnológica que existe, es muy factible que en el momento que estoy escaneando un contenedor lo estén viendo perfectamente al otro lado del Atlántico, y que le estén dando el visto bueno si la mercadería o el contenedor es seguro para que viaje. Y esto yo creo que es donde se ahorra mucho tiempo de revisión a ambos lados. En este momento así estamos. Para el lado obviamente fiscal, es una gran ventaja también el poder escanear toda la mercadería que se descarga, y poder al mismo tiempo, en tiempo real, compararlo con sus documentos de embarque, para poder saber si lo que se ha declarado como carga entrante es lo que es. Me parece que eso también le facilita el control al Departamento de Aduanas, y por ende debe aumentarle la recaudación fiscal. Perfecto. Sigo teniendo aquí preguntas de las sedes. Entonces, el tema de laboratorios aduaneros, ¿va a haber laboratorios aduaneros dentro de la construcción que ustedes están haciendo? Existe una facilidad para la inspección aduanera, sí. Aquí yo creo que es más un comentario que una pregunta, pero te lo voy a leer. Dice: los 1.000 millones se deben repartir en el periodo de la concesión, ya que según Semanario Universidad, en realidad los 1.000 millones deben hacerse en 3 etapas, donde la segunda
debe ser entregada en 10 años y la tercera en 33, pero supeditadas a que el volumen de carga alcance 1,5 millones y 2,5 millones de contenedores anuales respectivamente. Así es, los 1.000 millones de inversión están establecidos en esas 3 etapas. La primera etapa, tal vez que es la más onerosa, suma alrededor de los 700 millones y posteriormente cada una de las extensiones tienen diferentes costos de 150 aproximadamente. Y creo el tema de la tarifa de movilización de contenedores, que fue un tema que conversaste ahorita, ¿cuál sería la diferencia entre la tarifa que ha estado cobrando Habdeba con respecto a lo que APM pretende cobrar? Manzanas con manzanas, creo que eso es lo más importante, porque a veces se habla de la tarifa de movilización de contenedor, que no es exacta, porque dentro del costo de tarifa de la operación de la terminal se incluye lo que se llama el carrusel, que es la movilización, digamos, del patio de depósito hasta la terminal para cargar, porque obviamente en este momento la terminal de Moín no tiene esa posibilidad de almacenar detrás de, digamos, de la plataforma de carga y descarga. Entonces en eso estaríamos hablando que la diferencia entre una y otra deben dar aproximadamente entre 36, 37 dólares. Perfecto, no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. Creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Bueno, démosle un muchísimas fuerte aplauso, gracias. por favor. A ustedes.